Hoy nos vamos a remitir a este texto, Éxodo capítulo 12. Creo que es muy conocido para muchos, porque es un texto que nos acerca a lo que se conoce como la Pascua. Y para abordar este pasaje, pues hay que decir que estaríamos en el marco de las 10 plagas o 10 juicios, si se quiere, de Dios a los egipcios. Si ustedes han leído el libro de Éxodo, se habrán dado cuenta que Dios se toma el trabajo de abrir bastante oportunidad, incluso para el faraón, que era el gobernante de turno en esa época. Más de 400 años, el pueblo de Dios cautivo, esclavizado en Egipto. Se había multiplicado después de la llegada de ese pueblo, que fueron, ¿cuántas personas? 70 personas que llegaron originalmente allí en búsqueda de alimento, recuerdan, de la mano de José. Dios ha determinado sacarlo de la esclavitud. Y para ello ha levantado a un hombre que se llama Moisés, ¿cierto? Junto con Aarón, por supuesto, pero Moisés es protagonista. Y con este Moisés, Dios está permanentemente hablando al faraón y por supuesto al pueblo en general. El faraón endurece su corazón y Dios le ayuda. Después de que endurece su corazón, pues Dios le ayuda. Faraón no ha dejado ir al pueblo de Dios para que le adore. 3 cositas. Hoy es el día de las P. Hoy es el día de las P y se van a dar cuenta por qué. Primera P. La primera P es esta. Preparación. El texto nos deja ver que Moisés, de parte de Dios, instruye al pueblo para que se prepare. El pueblo definitivamente va a salir. Este es el día en que va a salir de Egipto. Y van a salir, si usted lee la historia completa, pues van a salir incluso con joyas preciosas, con oro y con plata. Van a salir dotados. ¿Y quién los va a dotar? El mismo pueblo egipcio. El mismo pueblo egipcio. Esta instrucción de prepárense, incluye lo siguiente. Mire, el Señor les dice, del rebaño van a escoger un cordero. Podría ser una cabra, una oveja. Pero lo cierto es que ese animal va a tener unas características. Esas características uno las puede ver ahí arribita en el versículo 5, 12:5, o algunas de las características. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Además, deberían calcular el número de integrantes de la familia que van a consumir, a comer ese cordero. Si el número de la familia, los integrantes de la familia son pocos y habría riesgo de que sobrara cordero, debían invitar a su vecino más cercano. No al que más, algo así, no, al vecino más cercano. Y completar un grupo de personas adecuado para que se garantizara que el cordero iba a ser consumido en su totalidad. Incluso la preparación del cordero era también de manera especial. No voy a entrar en todos esos detalles porque son muchos detalles, pero más o menos esa era la idea. Deben prepararse, guardar el cordero por 4 días y al 4.º día van a sacrificar. El texto, y es importante hacer esa distinción, no dice maten el cordero, dicen sacrifique el cordero.
Y creo que tiene una implicación interesante porque el objetivo fundamental era la adoración. No era matar un animal por matarlo. Era cumplir unos requisitos que Dios está poniendo para que se dé debidamente, cabalmente, un ritual, una ceremonia de adoración a Dios que pudieran incluso recordar en el tiempo y transmitirla a otras generaciones. Ese consumir, comer el cordero, también tiene unas implicaciones interesantes, porque está hablando fundamentalmente de recíbelo para ti. La palabra original en hebreo implica, ese comer el cordero, es algo así como recíbelo para ti mismo, para tu propio beneficio. Esa era más o menos la implicación. Y además deben hacerlo estando ustedes mismos listos. Todo esto es contexto, vuelvo y digo, no voy a detenerme en ciertos detalles, pero debían tener puestas sus sandalias, deberían estar vestidos adecuadamente, listos para salir. Absolutamente listos para salir. Deben comerlo incluso, dice, apresuradamente. Pero además, les dice, van a formar un manojito de una hierba que se llama hisopo, y con esa hierba van a mojar en la sangre. Mira el tratamiento que le dan a la sangre y la relevancia que le dan a la sangre del cordero. No era que sacrifiquen el cordero, maten el cordero y hagan volar sangre para donde... No. Como mucha gente equivocadamente piensa. Incluso hay gente que piensa que el templo o que el tabernáculo en el tiempo de los sacrificios, eso era una cosa absolutamente desordenada y llena de sangre salpicada las paredes. No. Como un matadero, no. Porque esto tenía una implicación y una significancia tan importante y tan relevante que Dios les había dado instrucciones de cómo tratar incluso con la sangre del cordero. ¿Sí? Entonces, mojan con la sangre o en la sangre del cordero y con esas ramito de hisopo van a pintar el dintel de la puerta y las dos columnas. Obviamente por fuera, ¿no? Obviamente por fuera. Deben hacerlo así donde estén congregadas las familias. Esa es la instrucción. Y además nadie debe salir esa noche hasta la mañana siguiente. De esta manera, diría Dios, estarían bien preparados para superar el juicio de Dios que se avecina contra el faraón y contra los egipcios. Todos aquellos que no han mostrado respeto ni temor a Dios van a estar sujetos a ese juicio. No así los que temen a Dios y los que han mostrado respeto a Dios, que se supone que eran, si no todos, por lo menos la mayoría de los israelitas. ¿Delante de qué estamos entonces? Estamos delante de un acto de fe de un pueblo que decide creer y confiar en Dios. No solo respecto de las instrucciones que está recibiendo de parte de Dios a través de Moisés, sino que decide confiar en Dios para estar protegidos y para ser liberados de más de 400 años de esclavitud. Se necesita tener fe, se necesita tener confianza para que un hombre como Moisés venga, le diga a más de 2 millones de judíos, oiga, el Señor mandó estas instrucciones. Si usted las cumple, va a estar debidamente protegido, usted va a gozar de una salvación y usted va a gozar de una liberación.
pero esto es lo que debe hacer. ¿Habría quien no lo hizo? Probable. Probable. ¿Por qué? Porque no pudo creerlo. ¿Había quien se salvó sin ser judío? Probable, si estaba en la casa de un judío. Un egipcio en la casa de un judío. Pero más allá de ese tipo de detalles, las instrucciones son claras y lo más interesante es que debían hacerse al pie de la letra. Me explico. Suponga que alguien dice, bueno, yo sí aparto el cordero, yo sí lo sacrifico, yo recojo la sangre, yo hasta hago la ramita de hisopo, pero ay, me da una pereza ir a pintar el dintel de la puerta y las columnas. ¿Qué hubiera pasado? Wow. Cada detalle, Sofi, ok, gracias. Cada detalle de la instrucción era importante. Pero, y no vamos a aplicar aquí misticismo respecto de cada uno de los elementos allí utilizados, pero lo más importante es la consecuencia de obedecer o no en su conjunto. Ellos debían obedecer, debían hacerlo, como Dios lo había mandado. De no hacerlo, las consecuencias serían catastróficas para una familia. ¿Por qué? La misma familia podrían haber muerto, porque el juicio tenía que ver con los primogénitos de los hombres y de los animales. Pero en una familia podrían haber 2 o 3 o 4 primogénitos. Entonces, para algunas familias eso hubiera podido ser muy complicado, muy catastrófico, diría yo. Pero solo cumpliendo con las instrucciones del Señor podrían librarse. ¿Qué hay que aclarar aquí? Aquí no hay misticismo. No deberíamos atribuirle nada mágico a ninguno de los elementos. En su conjunto, esta es una ceremonia que habla de protección, que habla de salvación, que habla de liberación de un pueblo, en este caso el pueblo de Dios. Pero no solo eso, sino que trasciende a las generaciones y vamos a ver por qué. Hay una preparación individual, claro que sí, una disposición delante de Dios de antemano, pero sobre todo hay un plan de Dios que debe ser puesto en marcha sin equívoco. Debe ser cumplido. Él, Dios, determinó que fuera de esa manera y no de otra. Ya algunos asociaron esto con una palabra en el Nuevo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Dios determina la manera. Hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. No, perdón. Dios no ha determinado que tú y yo creamos a nuestra manera. Porque imagínense, 8.000 millones de personas creyendo cada uno en Dios a su manera. Qué sancocho sería, ¿verdad? No, Dios ha determinado cómo es que podemos y debemos acercarnos a Él para tener los privilegios que Él nos ofrece, en nuestro caso, en Cristo Jesús. Los privilegios los podemos gozar de esos privilegios siempre y cuando entendamos que Dios
estipuló una manera. Ni siquiera dos. Ni siquiera dos. No hace mucho conversé con alguien acerca de los niños pequeños, los recién nacidos. Y me decía alguien, bueno, y si un niño recién nacido se muere, ¿para dónde se va, pastor? Esa es una pregunta difícil, ¿cierto? Esa es una pregunta difícil. La respuesta es, la mejor respuesta que tengo, no sé. ¿Cómo así que no sabe? Luego usted no es el pastor. Ah. Debería saber. ¿Por qué le digo no sé? Porque ni le puedo decir que se fue para el infierno el niño, porque ni siquiera es justo. Imagínese una mamita luchando con ese dolor, que no lo imagino. No imagino el dolor que significa. No sería nada empático, ¿verdad? Decirle a una persona, no, su bebé se fue para... No. Además, no hay ningún argumento bíblico para poder afirmar eso. Ni uno solo. No hay forma. Pero tampoco le puedo decir lo que todos quisiéramos decir. Se fue para el cielo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque tampoco hay argumento bíblico para sostener eso. Ni lo uno, ni lo otro. ¿Qué le digo yo a una mamita o a un papá, a una familia que ha sufrido esa tragedia? Yo le digo, ¿tú crees en Dios? Me dice, sí. Digo, amén. ¿Y crees que Dios es compasivo, misericordioso, lleno de gracia, de amor, de bondad? Sí, claro, ese es mi Dios. Le digo, bueno. Entonces tu hijito está en manos de Dios. Dios es bueno, es justo, es compasivo, es misericordioso. ¿Acaso no sabrá qué hacer con ese bebé? Y la respuesta es, por supuesto que Dios sabe qué hace con ese bebé. Me atengo a eso y confío en eso. Ahora, ¿me podrá hacer descansar? Sí, descanso. ¿Por qué no me asegura una cosa ni la otra? Porque no puedo. Pero lo que sí le puedo asegurar es que Dios es bueno. Eso sí se lo puedo asegurar. Tengo suficiente sustento bíblico para decirle que sí, que Dios es bueno. Y Él sabe qué hacer con ese bebé. Amén. Eso da descanso, ¿verdad? Dios determinó, ¿y por qué el ejercicio, el ejemplo que acabo de poner? Porque si yo llegase a decirle a una persona que un bebé que falleció fue directamente al cielo, yo estaría estableciendo dos caminos de salvación. Un camino de salvación es creer en Cristo. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el otro camino sería ser bebé. Y la Biblia no me permite sustentar eso. Porque Dios hubiera dicho, les tengo dos caminos para llegar al cielo. Uno, creer en Cristo o ser bebé. Y resulta que no es posible. Porque Dios dijo, solo hay un camino. ¿Están copiando? Espero que no sea para preocuparlos, sino para descansarlos. ¿Confiamos en un Dios? Bueno, que sabe exactamente lo que debe hacer. Y además es justo. ¿Verdad? Ok. Esa preparación que Moisés les trazó a su pueblo les va a llevar a posibilitar no solo la liberación, sino la salida del
cautiverio, de la esclavitud de Egipto a ellos. Pero además, más grande aún, más importante aún, la liberación y la salida de la condición de esclavo de todos los seres humanos. Me encontré con esto. ¿Sabes lo que significa Egipto, la palabra? Entre otras las implicaciones que tiene, lugar de esclavitud, lugar de opresión. Eso es Egipto. En otras palabras, todo aquel, no solo este pueblo, sino todo aquel que confía en Dios, y en el caso nuestro, neotestamentariamente hablando, todo aquel que confía en Cristo como la provisión de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podrá gozar de salvación y de liberación. Lo segundo que el texto nos permite ver, y lo puse con la otra P, es protección. Primero, preparación, pero ahora protección. Mira el versículo 23. El versículo 23 dice: pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. No permitirá. Una cosa que hay que decir enfáticamente: definitivamente no se trata de un rito para protegernos de malos espíritus ni nada por el estilo. Ya les he dicho 2 veces, en esto no hay o no debería haber misticismo. Sin embargo, usted ha escuchado creyentes que dicen cosas como: sangre de Cristo, cúbreme. ¿Cierto que sí? O salen de la casa y en vez de echársela, persinarse, como los de otras líneas de fe, dicen: me cubro con la sangre de Cristo. Eso es más o menos lo mismo, una cosa y la otra. Son rituales que se asumen como si tuvieran un poder mágico de protección sobre las personas. Pero no es de esto que está hablando el texto. Este pueblo lo que está haciendo es ejerciendo un acto de fe y expresando su sentida necesidad de ser protegidos, de ser salvados y de ser liberados. Cuando el pueblo hace caso de las instrucciones para estar preparados y listos, lo que está haciendo es un acto de fe. Lo que está diciendo es: sí requerimos ser protegidos, sí requerimos ser salvados y sí requerimos ser liberados. Eso lo estamos clamando hace, en el caso de ellos, siglos, al menos 4 siglos. Porque llevan 400 años. La sangre en ese contexto, como en muchos contextos de la palabra de Dios, la sangre es sinónimo de vida. Porque la vida de la carne está en la sangre, dice Levítico. Esto algunos lo asumieron para no comer rellenita, que es tan buena. Lo descontextualizaron completamente y se prohibieron la delicia de comerse un buen pedazo de rellena. El símbolo en ese contexto de la sangre es la vida. Y donde hay vida, no hay muerte. Como donde hay luz, no hay oscuridad. O, mejor aún, donde reina Cristo, no puede reinar el enemigo.
el concepto es similar. La sangre sí debió ser correctamente aplicada. Ya lo dijimos. Si no pone la sangre en el dintel y los dos postes de la puerta, es como si no hubiera hecho nada. Así hubiera hecho el resto. La sangre debía ser correctamente aplicada según la instrucción. Y entonces viene la protección. Y la protección se traduce, para nuestro entendimiento, en una palabra hebrea que es pesaj. Sofi. Pesaj. También con P. ¿Qué significa? Pasar de largo o pasar por alto. Ahí mismo, Éxodo 12, versículos 12 y 13, dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre, aquí está el punto, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. La sangre del cordero en el dintel de la puerta y en las columnas de la puerta, lo que van a cumplir es una función fundamental. ¿Cuál es? Proteger. Proteger a los que están dentro de esa casa. Los que aplicaron correctamente la sangre debían sentirse perfectamente y suficientemente protegidos. Ningún temor podría haber en ellos. Al contrario, fíjate que este es un episodio interesante porque es un episodio donde para un sector de la población de Egipto, los egipcios más exactamente y Faraón mismo, etcétera, estamos hablando de juicio, de muerte. Pero para el otro sector, en este caso los judíos creyentes que confiaron y clamaron a Dios por esto, pues es una celebración, es regocijo, es alegría, es libertad, es una fiesta. Literalmente. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste. ¿Y por qué celebrarían? ¿Por qué estarían contentos? Pues porque están protegidos. Porque hay una señal en su puerta que los protege. Miren este detalle. No es la sangre la que los protegió. Es el que estuviera correctamente aplicada lo que los protegió. Porque la sangre podía estar en el balde. O ellos podían haberse marcado con sangre. Pero fue la sangre en el lugar correcto. La que cumplió el propósito. El propósito de protegerlos de la entrada del juicio a su propia casa. Ahora, el sacrificio del Cordero de Dios, trayéndolo un poco más hacia nosotros, la muerte, la sepultura y la resurrección son base fundamental de nuestra redención, ¿sí o no? De nuestra salvación, de nuestra liberación. Eso son pilares fundamentales de la fe cristiana. Porque eso es lo que nos ha ofrecido Dios en Cristo Jesús, enviándolo a Él como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué va a decir Pablo respecto de Cristo? Él va a decir, Cristo es nuestra Pascua. O Cristo es nuestro Cordero Pascual. ¿Ves la relevancia? Luego el Cordero
de este contexto era obviamente simbólico. Era una imagen de Cristo, de ese que fue prometido, del que hablamos el domingo pasado. Pero, la Escritura no deja de hacer un énfasis, y es este: sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. A precio, altísimo precio, fuimos comprados, dice la Escritura. ¿Y cuál fue ese precio? La sangre del Cordero de Dios. ¿Ve la relevancia? A precio de sangre. Ahora, obviamente la sangre también debidamente aplicada. ¿Y cómo es que la sangre la aplico bien, debidamente? Pues reconociendo mediante la fe la necesidad de ser lavados y limpiados por la preciosa sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ahí sí me queda el cuadro completo. Sí su muerte, sí su sepultura, sí su resurrección, pero todo en el marco del derramamiento de sangre que fue el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Y entonces estaría correctamente aplicada mediante la fe, la sangre a cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta que no es para decir, ay, sangre de Cristo, protégeme? ¿Ah? Es para entender que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario fue un elemento fundamental del precio que Dios en Cristo Jesús pagó por mí, para comprarme a mí. No es para cogerla como un elemento místico, es para entender, mediante la fe, declarar que el sacrificio de Cristo completo en la cruz del Calvario, incluyendo su derramamiento de sangre, fue en mi favor. Eso es aplicar correctamente la sangre. Ahora, ¿no hay un precio más alto? ¿No hay un precio más alto que la sangre del Cordero de Dios? Pero además, así fue como Dios lo estableció. Y ya lo dijimos, no hay otra manera. Podemos románticamente inventarnos las maneras que queramos, pero la Biblia me habla de una sola manera. Como la raza humana caída puede ser restaurada, solo hay una manera. Se llama Cristo. En la magnitud de todo su sacrificio. No hay otro. No hay otro camino. La relevancia de Cristo en la vida de un ser humano es total. Rechazas a Cristo, te quedas sin opción. Porque no hay otra opción. No la hay. No la busque, no pierda el tiempo, no la hay. ¿Y la Virgen Santísima? Que no la hay. Que si fui bueno, buena gente, chévere, que no la hay. Que yo fui todos los domingos a la iglesia, hasta colaboré, fui líder, yo, mejor dicho, que no la hay. Que yo fui buen papá, que fui buen hijo, que cuidé a mi mamá hasta el último día cuando murió a los 200 años, que no la hay. No hay otra forma. Solo a través de Cristo. Por eso cuando predicamos el Evangelio, ¿qué es lo que predicamos? A Cristo. Porque la necesidad de todo aquel que está sin Cristo es Cristo. No hay forma. No nos desgastemos, porque a veces lo hacemos, nos desgastamos enseñándole a las personas a ser buenas personas. Chévere que las personas sean buenas personas, pero ser buena persona no lo va a llevar
a la salvación y a la liberación y a la restauración de su relación con Dios. No intentemos imponerle a otras personas la vida cristiana sin que conozcan a Cristo, porque será un desgaste para ellos. No en vano Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. El primer gran paso para cualquier ser humano que quiera ver restaurada su relación con Dios es venir a Cristo y nacer de nuevo. De ahí para adelante, el resto es carpintería. Y eso lo dice la palabra del Señor. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Así como ellos debieron aplicar la sangre debidamente, hacerlo el sacrificio correctamente, consumir el animal de la manera como Dios lo indicó, porque así lo debieron hacer totalmente. De esa misma forma, Dios ha establecido neotestamentariamente que el camino es uno solo: Cristo. Es su manera. Es la única. No hay otra forma en que los hombres podamos ser salvos. No hay otra forma. Ahora, una vez salvos, pues obviamente gozamos de la gloriosa protección de Dios. ¿Qué significa eso? El destructor no hará ninguna tarea conmigo. Y ojo, no estoy diciendo, salvo, siempre salvo, si haga lo que quiera, porque siempre hay la crítica cuando uno predica seguridad de salvación. Cuando uno predica esto, como yo lo estoy diciendo, siempre en la mente de alguien surge, bueno, entonces yo me puedo poner a vivir como yo quiera y hacer lo que yo, porque yo ya soy salvo. Se lo digo de la manera más sencilla. Si usted piensa de esa forma, revise el estado de su salvación. Si alguno aquí o cualquier otra persona pensara de esa forma y peor aún, actuara de esa forma, lo que tiene que hacer o lo que tendría que hacer es revisar el estado profundo de su relación con Dios. Real. Porque cabe una altísima probabilidad de que ni sea salvo. ¿Y por qué se lo digo? Porque nadie que tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su vida va a pensar de esa manera. ¿Me expliqué? Porque el Espíritu de Dios no me lleva a pensar de esa manera. El Espíritu de Dios me lleva a pensar en santidad, en santificar, en glorificar el nombre de Dios, etcétera, 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 en crecer en cuanto a mi relación con Dios. Me va a estar llamando permanentemente la atención respecto de mi pecado y me va a estar llevando en arrepentimiento a Dios. Esa es la obra, entre muchas cosas, del Espíritu Santo. Pero alguien que dijera, no, yo me dedico ya a pecar porque yo ya soy salvo, el pastor me dijo que yo ya era salvo, salvo siempre salvo, no hay problema. Y piensa de esa forma y actúa de esa forma, no le voy a juzgar, ni le voy a descalificar, ni tampoco lo voy a mandar para ningún lado. Que tenga llamas ni nada. No. Yo no voy a hacer eso. Pero como mínimo le diría, revisa el estado real de tu relación con Dios. Porque si somos hijos de Dios salvos, nacidos de nuevo, ningún hijo de Dios con el Espíritu Santo habitando en sí va a pensar de esa forma. Superar la crítica, ¿verdad? Tranquilos. No andamos diciendo por ahí, salvo, siempre salvo. No, yo no ando diciendo eso. Lo que yo ando diciendo y lo que yo digo con toda certeza es, yo sé que mi Padre me protege. Cuento con la protección de mi Dios.
¿Ustedes sabían que la inseguridad en términos de salvación de los seres humanos se traduce en inoperancia? ¿Me explico? Casi podría decirse que es una trampa del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo convence a un hijo de Dios de que dude de su salvación, de su estado de relación con Dios. Pues por andar preocupado por eso, no tiene tiempo para preocuparse por nada más. Entonces es una persona que va a ser inoperante. No va a servir, no va a predicar, no va a testificar. Porque lo único que anda es asustada con su propia condición. Ay, hoy pequé, perdí mi salvación. Y mañana, y hoy, ¿y cómo estoy? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y como anda en esa incertidumbre permanente, casi que diaria, porque ¿quién no peca casi que diario aquí? Bueno, ustedes no, pero yo sí. Yo cometo muchos pecados, pensamiento, acciones, etcétera, etcétera. Ahora, no me enorgullezco de eso, no. Ni me pongo como ejemplo, no. Lo que estoy diciendo es que esa es la condición real de los hijos de Dios. Que también nos equivocamos, que también pecamos. Imagínense uno en la incertidumbre. Pues no tiene tiempo sino para preocuparse de uno mismo, ¿sí o no? No tendría tiempo para más. ¿Ve por qué me atrevo a pensar que es incluso una trampa del diablo para hacer inoperantes a los hijos de Dios? Porque no tenían forma de preocuparse por nada más, sino por ellos mismos. Una vez gozamos de la poderosa protección de Dios, el destructor no tiene nada que hacer conmigo. Es la razón por la cual les digo a todo el que yo puedo, no ande cazando pelea con el diablo. Que esa no es su función. Nadie le delegó esa función. Es que yo le voy a romper las costillas, que le voy a aplastar yo no sé qué, que le voy... Nadie le delegó esa función. Entre otras porque el diablo está derrotado. ¿Y quién lo derrotó? Pues aquel que podía derrotarlo. El juicio pasa de largo. Ojo, no porque no haya juicio. Es que el juicio lo asumió Cristo. No es que no haya juicio por mi pecado, por mi condición de maldad. Claro, y el juicio lo merezco yo. Solo que refugiado mediante la fe en la obra preciosa, perfecta y completa de Cristo, entiendo que ese juicio lo recibió Él. Eso se llama sustitución. O sea, me sustituyó. O sea, ocupó Él mi lugar. Ese era mi lugar. Pero Él ocupó ese lugar para poderme dar a mí salvación y libertad. ¿Estamos? El juicio entonces pasa de largo. No porque no lo merezcamos o mereciéramos. No por eso. Sino porque el precio ya fue pagado. Sino porque alguien, Cristo, pagó mi precio. Y hay una señal en mí. Hay una señal en mí. Evidentísima. ¿Cuál es? Piense, no me diga. La señal se llama Espíritu Santo de Dios. Ese es el sello que Dios puso en cada uno de nosotros para sabernos hijos de Dios. Y si hijo, no esclavo. Si hijo, libre en Cristo. Qué condición tan bonita, ¿verdad? Qué condición más hermosa. Y la última P es esta. Proclamación. Los versículos 24 al 28 dice, los versículos 24 al 28, dice, guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como ha prometido,
guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Ellos preguntarán, ¿qué significa para ustedes? Y ustedes responderán, estamos conmemorando, recordando, cuando estando esclavos en Egipto, fuimos liberados, puesto que el juicio de Dios pasó de largo. Estábamos en lugar de tormento, estábamos en lugar de esclavitud, pero Dios posibilitó nuestra salvación y nuestra liberación. Eso es lo que les dirán, está diciendo el autor. Algunos se quedaron con el rito, pero todos sabemos que esto fue ampliado para el resto de la humanidad, especialmente en Cristo Jesús, con su venida, con su nacimiento que vamos a celebrar en diciembre, etcétera, etcétera, pero también con su sacrificio, con el cumplimiento de su tarea. Entonces, cuando celebramos nosotros, por ejemplo, la cena, ¿qué es lo que estamos haciendo? Justamente celebrando esto. Ya no como el ritual del Antiguo Testamento, pero como una conmemoración de lo que Cristo, nuestro Cordero Pascual, nuestra Pascua, ha hecho por cada uno de nosotros. Celebramos, agradecemos, proclamamos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo hacemos? Hoy por hoy. Cuando celebramos la cena del Señor. Esa Pascua ayudó a generaciones a mirar hacia el sacrificio perfecto. Ese no era el fin último. Este ritual no era el fin último. El fin último es que ese ritual iba a ayudar a las generaciones a mirar hacia el sacrificio perfecto y a entender que ese símbolo del Cordero Pascual de Éxodo 12 iba a estar perfectamente representado en la persona de Cristo. Allí es donde se consuma el verdadero sentido de la Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente es nuestra Pascua, Él es el Cordero Pascual. Y Él va a pagar un altísimo precio en la cruz, ya lo dijimos, precio de sangre. ¿Por quiénes? Por todos. Por toda la humanidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un asunto para ellos exclusivamente, tampoco es un asunto para nosotros exclusivamente, es un asunto para todos. Todo aquel que proceda en arrepentimiento delante de Dios, reconociendo a Cristo como su Señor y su Salvador personal, va a encontrar alivio para su condición caída, para su condición de pecado. Restauración, liberación, salvación. Eso es lo que va a encontrar. Cristo entonces, Sofi, Cristo es nuestra Pascua. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Limpiados por la poderosa sangre de Cristo, somos aceptos al Padre. Y su juicio pasa para nosotros por la obra de Cristo de largo. No estamos los hijos de Dios sometidos a juicio. ¿Por qué? Porque el juicio ya fue
dado. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Cristo es nuestra Pascua. ¿Se acuerdan que les dije al comienzo que toda esa preparación tenía un sentido y era adoración? Y es porque cualquier persona que ha reconocido en Cristo su salvación y se ha apropiado mediante la fe de ese regalo de parte de Dios, pues es una persona que goza, ¿cierto? Goza de salvación de una condición especial que lo lleva a la adoración. La adoración genuina nace de un corazón que ha sido restaurado. Adoro al Señor. ¿Por qué? Pues porque me ha libertado, porque me ha salvado, porque en Cristo me ha dado, me ha reconciliado consigo mismo, porque me ha limpiado de mi maldad y de mi pecado, porque me ha hecho una nueva criatura. O sea, tengo infinidad de razones por las cuales adorarle. Adoro. Es la condición casi que natural que surge de un corazón que ha sido restaurado mediante la obra de Cristo. Adoración. Por eso los hijos de Dios no sufrimos cuando se nos plantea el reto de expresar nuestra adoración a Dios de diferentes maneras. Porque adorar a Dios es de muchas maneras. No es solo cantando, no. La mayoría no podríamos porque no tenemos ni voz para cantar. Pero adoramos a Dios de muchas, muchas maneras. Y lo hacemos sin mayores inconvenientes. De otra manera dicho sería así. Es imposible adorar a Dios sin la experiencia de la Pascua en la propia vida de uno. ¿Te lo repito? Es imposible adorar a Dios sin la experiencia de la Pascua. Imposible.